Primeramente señalaremos que el gobierno pidió autorización al Congreso de la República, ¿no? Y eso está permitido en la Constitución, de que el gobierno pueda pedir autorización al Congreso de la República para que le permita legislar en diversos aspectos. Tal es así que se dio la ley número 31011, ¿no? Donde el Congreso de la República le otorgó facultades al Poder Ejecutivo para que legisle en diversos tipos de actividades para enfrentar el tema de la emergencia por el COVID-19. Con respecto a la política fiscal y tributaria se han dado varias medidas, ¿no? Pero una de ellas está referido en la autorización al impuesto a la renta en cuanto al procedimiento de pagos a cuenta. Y ahí se menciona, ¿no?, en el decreto legislativo, el artículo 3º, ¿no?, dice que se ha incorporado al texto único ordenado de la ley de impuesto a la renta la 53ª disposición transitoria y final, ¿no?, donde se precisa lo siguiente, ¿no? Pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría correspondiente a los meses de abril a julio del 2020, donde se establece que los contribuyentes perceptores de renta de tercera categoría, que usted sabe que son las personas naturales con negocio, personas jurídicas, del régimen general, están obligados a efectuar pagos a cuenta de impuesto a la renta mensuales, ¿no?, que están obligadas, pueden modificar o suspender sus pagos a cuenta del impuesto a la renta con respecto a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2020. Pero tiene que tener en cuenta lo siguiente. Primeramente dice, en esos meses, ¿no?, de abril a julio, deben comparar, por ejemplo, el mes de abril, deben compararlo con los ingresos que tuvo esta misma empresa el año 2000, abril del 2019. ¿No? Ahí dice bien claro, ¿no? Lo mismo hace con mayo, con junio, ¿no?, y con julio. Dice, si en la comparación que se realiza entre los ingresos netos, ¿no?, como lo dije, de abril del 2020 con abril del 2019, ¿no?, se obtiene lo siguiente, ¿no?, se va a tener que proceder de acuerdo a lo que se establece aquí, ¿no? Dice, producto de esa comparación, dice, si han disminuido más del 30% con respecto a los ingresos netos de los ingresos laborables de 2019, se suspende el pago a cuenta del impuesto a la renta de dicho mes. Claro, lo que va a hacer es comparar el año 2000, los ingresos netos del abril del 2020 con los ingresos netos del 2019. Donde lógicamente donde ha habido mayor venta ha sido ingresos en el 2019, porque ahora usted sabe que han caído a raíz del tema que estamos viviendo. Entonces, producto de esa comparación, si la caída supera, o sea, lo que se vendió de menos supera el 30%, las empresas, las personas jurídicas, personas naturales con negocio, pueden suspender el pago, van a suspender el pago del impuesto a la renta. O sea, no van a efectuar el pago del impuesto a la renta de dicho mes. Pero algo importante que tiene que tener presente, claro, no salgo afecto al pago del impuesto a la renta, pero tengo que presentar el PET o virtual C21 sin pagar. Porque si no lo hago, ya usted sabe, cometemos una infracción y tenemos multa. Ahora, producto de esta comparación, si comparando los ingresos netos de abril con los ingresos netos del abril del 2019, ha disminuido definitivamente la venta, pero que esta disminución es solamente hasta el 30%, dice que en este caso el pago a cuenta que se va a efectuar, ¿no?, de ese mes, dice, usted sabe que para determinar el pago a cuenta hay dos métodos, ¿no? Uno es de que se paga el 1.5% para los que inician actividades y para los que han realizado actividades, han obtenido para el ejercicio anterior, ¿no es cierto? Y coeficiente son aquellos que han determinado, digamos, un impuesto a la renta a pagar, que se divide entre los ingresos netos del ejercicio y sale un coeficiente. Ya ustedes saben que este coeficiente se compara con el 1.5. Si el coeficiente es menor que el 1.5, se adopta el 1.5. Bueno, me está diciendo, si disminuyó en 30% comparado con los ingresos netos del 2019, dice que en ese caso el método que viene aplicando la empresa o la persona natural con negocio, ya sea coeficiente 1.5%, se va a multiplicar por el factor 0.5846. Donde
¿Qué va a traer como consecuencia? Que salga un menor coeficiente, si es coeficiente, o un menor porcentaje, si es porcentaje. ¿No? Eso es lo que me está diciendo. Ahora, ¿qué pasa si comparando, ¿no? No ha disminuido? O vendió igual, o la venta de abril de 2020 superaron a las ventas o los ingresos netos de abril de 2019. En ese caso, va a tener que efectuar el pago a cuento de acuerdo al método que viene aplicando, ya sea el 1.5% o el coeficiente. ¿Qué dice además? Dice, está bien, se compara, hemos dicho, ¿no? Los meses que están inmersos en este decreto legislativo son abril, mayo, julio y julio. Pero, ¿qué sucede si compara cualquiera de estos meses, ¿no? Dice, supongamos que en esos meses de abril hasta el 2019 no hubo ingresos, ¿no? Entonces hay que ver qué tiene que hacer, ¿no? Porque me está hablando de que hay que hacer una comparación. En esos casos, dice, tiene dos alternativas. Primeramente, ¿no? Los ingresos que tuvo en enero, abril, mayo, junio y julio del 2000, ¿no? Del 2020, como no tiene con qué comparar porque no ha habido ingresos de abril hasta julio del 2019, va a tener que compararlo primero, dice, con el mayor importe de los ingresos netos obtenidos en cualquiera de los meses del ejercicio laborable 2019. Claro, como no ha tenido ingresos de abril, mayo, junio y julio del 2019, va a tener que compararlo con los ingresos ya sea de enero, febrero, ¿no? Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019. Pero tome el mayor para hacer la comparación de cualquiera de estos 2 meses. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa si no ha tenido ingresos durante todo el año 2019? Dice que en esos casos tiene que compararlo con los ingresos netos obtenidos en los meses de enero y febrero del ejercicio laborable 2020. Para, ¿no?, ver si, comparando los ingresos, usted sabe, ¿no?, si supera la caída, la disminución supera el 30%, no paga nada, pero si la caída o disminución es hasta el 30%, en ese caso va a tener que multiplicar el método que viene aplicando por el factor. ¿No? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si tampoco no tuvo ingresos, no tuvo movimiento de ingresos de enero a diciembre de 2019 y tampoco enero y febrero de 2020? Dice que en esos casos el método que viene aplicando lo va a multiplicar, ¿no? Los ingresos netos de esos meses de abril hasta julio lo va a multiplicar por el factor 0.5846. Y donde elige que va a traer como consecuencia que salga un menor coeficiente a pagar o un menor porcentaje a pagar. Pero, claro, ustedes han visto que el decreto legislativo hablaba en un primer momento del régimen general nada más, pero no. Estas comparaciones, esto que se ha mencionado, también se puede aplicar a lo que ustedes están apreciando ahí, ¿no? A lo que es la ley de promoción de inversión a la Amazonía, la ley de promoción del sector agrario, de promoción del desarrollo de la acuicultura, ¿no? También para las MIPE, ¿no?, del régimen MIPE tributario, también hacen lo mismo, y cualquier otra norma que incida en la determinación del pago a cuenta del impuesto a la renta, ¿no? Claro, van a seguir el mismo método, pero se extiende para todos los que están bajo esos regímenes que son especiales, ¿no? Bueno, ahí también se menciona eso, en el artículo 4 del decreto legislativo se establece que efecto, bueno, vamos a cuenta de abril a mayo, no se aplica lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 85 de la ley del impuesto a la renta. Aquí vamos a ver unos casos prácticos para una mejor apreciación, ¿no? Usted sabe que yo siempre he señalado que es necesario conocer la teoría para poder hacer la aplicación práctica. Ahí tenemos un primer caso. Este primer caso dice que el producto de la comparación que se hace disminuyó en más del 30% sus ingresos netos mensuales del 2020. Y acá hay un caso práctico, ¿no? Esta empresa está en el régimen general, ¿no? Dice que en el mes de abril de 2020 obtuvo ingresos netos por 1.300.000 soles. Pero compara con el mes de abril del 2019
y sus ingresos netos de ese mes llega a los 2 millones de soles. Entonces hay que comparar. ¿Te ven ahí? Determinar el porcentaje para ver, ¿no?, si superó el 30%. Entonces dice, ¿no?, 2 millones, 100%, lógico, ¿no? Porque contra eso se compara, del 2019, 1.300.000, ¿cuánto es? Una regla entre simple, de espejo X, y me sale que dice que el 1.300.000 representa con respecto a 2 millones, 65%. Entonces, para ver cuánto disminuyó, lógicamente es menor, ¿no? Digo, ¿no? 100% que es 2 millones, menos 65 por 1.300.000, me da 35%. Entonces, en este caso, superó, ¿no?, lo que establece la norma. Su caída fue más del 30%, ¿no? Entonces, en este caso, va a suspender el pago a cuenta del mes de abril del 2020. Pero, como le dije, tiene que presentar el virtual OPT cero, sin pagar, ¿no?, para no tener problemas de infracción tributaria. Acá hay otro caso donde, producto de esa comparación, ¿no?, de los meses de abril, mayo, junio y julio del 2020, comparado, por ejemplo, junio del 2020 con junio del 2019, disminuye, sí, lo del 2020, pero comparado con los ingresos del 2019, la disminución llega hasta el 30%. Entonces ahí va a tener que multiplicar por un factor. Ahí está el título. Ahí tenemos la empresa Betasa, que está en el MIPE tributario, ¿no? Sus ingresos netos del mes de mayo fueron de 450.000 soles. Entonces hay que ver cuánto obtuvo que el mes de mayo de 2019, 600.000 soles. Entonces hacemos la regla de 3 simple, ¿no?, para determinar el porcentaje de disminución. Entonces yo digo, 600.000 es el referente, ¿no? 2019, 100%. 450.000, ¿cuánto es? X. Despejo X, y dice que los 450.000 con respecto a los 600.000 es el 75%. Entonces, disminuyó. Ahora hay que ver en cuánto disminuyó. 100% más el 5% disminuyó en 25%. Entonces, como ha disminuido en 25% y hay un tope hasta 30%, entonces ahí va a tener que multiplicar el método que viene aplicando por el factor, ¿no? Va a tener que efectuar un pago a cuenta. Aquí está, este es el factor, lo va a tener que multiplicar por 0.5876. Determinación del coeficiente o porcentaje cuando sus ingresos netos mensuales del 2020 disminuyen hasta un 30%. Claro, ya ustedes saben que los métodos, nuevamente les digo, ¿no?, que uno aplica la persona jurídica, persona natural con negocio, es el 1% por 5%, ¿no? Si obtuvo pérdida o inició actividad, o su coeficiente menor a 1.5%. O el otro método es coeficiente. De acuerdo a eso tiene que pagar el contribuyente. Entonces acá nos ponemos los supuestos. Supongamos que viene aplicando el coeficiente 0.0224 este contribuyente, ¿no?, porque ha caído, ¿no?, pero su caída no superó el 30%. Entonces dice, el nuevo coeficiente lo determina de la siguiente manera: multiplica ese coeficiente por el factor y le va a dar, como le dije, un menor coeficiente. Entonces el pago a cuenta del impuesto a la renta del mes de mayo del 2020, ¿cuánto sería? 450.000 por el coeficiente. Se lo multiplica, no es porcentaje, y va a pagar 5.895. Como ven ustedes, va a pagar menos. ¿Qué sucede más bien si viene pagando el 1.5%? Entonces también en ese caso, ¿no?, supongamos esta empresa o persona con negocio está pagando 1.5%. Entonces le va a multiplicar 1.5% por el factor. Y ahí le va a dar porcentaje, ¿no? Vean ustedes cuánto le da. Redondeando le da 0.88%. Porcentaje. Entonces el pago a cuenta del impuesto de renta en mes de mayo, ¿qué hace? En los ingresos netos 450.000 lo multiplica por 0.88% y le da lo que tiene que hacer el pago a cuenta del impuesto de la renta. 3.960. ¿No?
Dice, no disminuyó sus ingresos netos mensuales en el 2020. La empresa acá está, Campeón SAC, está en el régimen general, obtuvo ingresos netos del mes de junio por 3.500.000. Y se va a junio del 2019 y sus ingresos netos, según su registro de venta, es de 3 millones. Como ven, ahí no ha disminuido. En consecuencia, ¿no?, va a tener que seguir pagando como venía, de acuerdo al método que está pagando, ¿no? Claro, dice, ahí ustedes lean, ¿no? Se compara los ingresos, ¿no? No disminuyó, más bien aumentó. Tiene que efectuar el pago a cuenta de acuerdo al método que viene aplicando. Coeficiente o 1.5, ¿no? Ahí está. Tenía coeficiente 0.0285. Lo multiplica por los ingresos netos y le da el pago a cuenta a pagar, ¿no? Caso de contribuyentes que no obtuvieron ingresos durante todo el año 2019 y tampoco en los meses de enero y febrero de 2020, ¿no? Que puede ser por diversos motivos, no trabajó todo ese año, todo ese tiempo, estuvo en una suspensión temporal, ¿no? Bueno, acá tenemos la empresa Intisac, está en mi IP tributario, sus ingresos de medio de julio de 2020 netos son de 550.000. Y esta empresa durante todo el año 2019 no ha tenido ingresos netos, tampoco en el febrero de 2020. En este caso, ¿qué dice? ¿Se acuerdan, no? ¿Qué dice la norma? ¿No? Su pago a cuenta, que lo determina con cualquiera de estos dos métodos, ¿no? ¿No es cierto? Lo va a tener que multiplicar por el factor. Porque no ha habido ingresos, no hay nada con qué comparar. Entonces, en este caso, simplemente para abril, mayo, junio y julio. Entonces, en este caso lo va a multiplicar por 1.5, el factor, ¿no? Primero determina el factor, el porcentaje, 0.88%, y le aplica eso a los ingresos netos y le sale el importe.